¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a este ciclo de presentaciones, migración, reflexiones en la coyuntura. Bienvenidos a los que están aquí presentes en el auditorio del Instituto Matías Romero. Bienvenidos a las personas que nos siguen en la transmisión a través de Facebook Live. Hoy tenemos la presentación del libro Atlas de Migración de Retorno de Estados Unidos a México. Tenemos el gusto de tener a la autora, a la doctora Claudia Masferrer. Ella es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y también tenemos la presencia de dos comentaristas de la obra. Tenemos a la doctora Mónica Jacobo Suárez, que es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y también tenemos al embajador Ricardo Santana Velázquez. Él nos visita del Instituto de Mexicanos en el Exterior. La dinámica que vamos a seguir es, vamos a dar la palabra a la autora. Tiene alrededor de 15 minutos para hacernos una exposición de los argumentos centrales, de las ideas que expone en este libro, en este atlas. Posteriormente daremos la palabra a los comentaristas, que también cada uno de ellos dispondrá de 15 minutos para hacer sus comentarios. Y al final abriremos la discusión a una sesión de preguntas por parte del público aquí presente. Y me parece que el público que nos sigue en línea también tiene la posibilidad de participar. Muy bien, pues sin más, le doy la palabra a la doctora Claudia Masferrer. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias al Instituto Matías Romero por la invitación en este ciclo organizado de manera conjunta con el Colegio de México, y es un gusto regresar aquí al auditorio al cual no venía desde antes de la pandemia, ahora para presentar mi libro y no como comentarista como en otras ocasiones. Y bueno, agradezco también a todos los que nos siguen y los que participan y los que organizaron por justamente abrir este espacio para la reflexión a la migración de retorno. Y creo yo que es interesante que se haga, es un tema que a mí me fascina, pero es importante que se haga en un contexto en el que podemos hablar de migración. Y yo invitaría a todos los que escuchan esta presentación, a los que están aquí, a que piensen un poco cómo se relaciona el fenómeno migratorio del retorno con otros fenómenos de migración, de tránsito, de inmigración, de búsqueda de protección internacional, asilo, refugio. Y creo que parte del interés, por lo menos, del retorno, es que cuando alguien sale, en teoría, se puede volver alguien que regresa a su país, ¿no? Pero no necesariamente lo va a hacer a la comunidad de origen, por ejemplo, o a la comunidad de nacimiento, no necesariamente lo va a hacer después de un breve tiempo fuera, no necesariamente lo va a hacer de manera voluntaria, después de haber cumplido cierto objetivo en el proyecto migratorio, sino que en realidad lo que vemos es que, digamos, los mexicanos regresan después de estar un tiempo en Estados Unidos por un sinfín de razones. Regresan por cuestiones de salud, cuestiones familiares, de reunificación familiar, o simplemente porque tienen un familiar cercano que se enferma y que quieren regresar a cuidarlo o a venir a verlo y que después no pueden, digamos, volver a Estados Unidos. Regresan por cuestiones económicas, por ejemplo, después de la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, se ve un aumento de personas que regresan porque perdieron su empleo, porque no encontraban ya la seguridad que habían tenido antes. Regresan por cuestiones económicas porque quieren quizás regresar a México y abrir un negocio, o quieren desarrollarse en nuestro país. Regresan porque quizás no se dan cuenta que no tienen opciones educativas en Estados Unidos, que quieren ingresar, por ejemplo, al obtener un grado universitario en México, o regresan incluso, digamos, por nostalgia también, ¿no? Entonces, muchas veces cuando platicamos de esta idea de retorno, sobre todo en los últimos años, ha habido un interés o un vuelco en el lenguaje, en las políticas, etcétera, en los programas, en pensar en este sinónimo de retorno y repatriación, el cual podemos, si quieren, después discutir un poco hasta qué punto estigmatiza o criminaliza a la migración, pensando en que todas las personas que regresan lo hacen de manera involuntaria, por ejemplo, tras una deportación. Lo que sí hemos visto en años recientes es un aumento del retorno involuntario, vamos a decir,
en el sentido en el que, por un lado, aumentan las deportaciones desde la llegada del presidente Obama, pero también hay un aumento, digamos, de personas que quizás se querrían quedar en Estados Unidos, pero que no tienen posibilidad de acceder a un estatus regular, un estatus legal, y que entonces se ven, digamos, motivadas a retornar en un contexto en el que quizás no lo habrían hecho, si podrían haber ido y venido. En el año del 2010, con los datos censales, se observó un gran número de personas que regresaron y se observó también que muchas de estas personas que regresaron lo hacían acompañados de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces empezamos a ver también que a partir del, digamos, 2010, 2015, 2020, hay un aumento muy importante de estos menores. Al día de hoy, según los datos censales del 2020, hay alrededor de 500,000 de menores estadounidenses en México que son parte de este retorno familiar. Y lo que observamos es que, digamos, la mayoría vive con algún padre mexicano, algunos de ellos regresan, son deportados de facto porque alguno de sus padres fue deportado, pero que en realidad también nos habla de una nueva dimensión del retorno que ya se empezaba a ver desde datos del 2010 de retorno familiar. A partir del 2008, con la crisis económica, la recesión, el aumento de las deportaciones, empieza a aumentar el interés por la migración de retorno. Y si uno ve, y en el Atlas incluyo una gráfica, del número de publicaciones sobre el tema, en realidad es prácticamente exponencial este aumento en el interés. Y uno podría pensar que, ¿por qué necesitamos un Atlas si hay tantas publicaciones ya sobre el tema? Un poco la idea de cómo surge este libro es tratar, en su momento yo quería esquematizar los resultados a nivel entidad, pensando en cómo variaba la geografía del retorno y sobre todo tratando de entender, digamos, bueno, dándole continuidad a un trabajo previo en el que hablaba de la vinculación entre la demografía, es decir, quiénes son los que regresan, la demografía del retorno con la geografía, tratando de entender a dónde lo hacen y qué diferencias hay si alguien regresa a una comunidad indígena, a una zona turística, a una metrópolis, a una ciudad fronteriza. Es esta idea de que no solamente van a regresar personas diferentes, sino que también va a implicar desafíos distintos. Y ustedes pueden pensar también, si alguien migra a una ciudad fronteriza, digamos, la forma de adaptación o de integración va a ser muy distinta hacia alguien que llega a una comunidad rural, por ejemplo. Entonces, en esta idea de vincular la demografía y la geografía, a mí me interesaba entender variaciones geográficas de cómo las personas que regresan se incorporan al mercado laboral. Y en su momento empecé a sistematizar esta información y me di cuenta que no había, digamos, aun cuando había una gran producción sobre el tema, no había una sistematización sobre qué es lo que conocíamos para el estado de Puebla, en comparación con el estado de Michoacán, con el estado de Guerrero. Y eso es lo que proporciono. Por un lado, esta sistematización de los indicadores que ya se presentan, digamos, de manera distinta, presentadas distinta en algunas otras publicaciones, a partir de datos censales del 2000, 2010 y la encuesta intercensal de 2015, todavía no estaba disponible el censo de 2020 en su momento. Esta sistematización de los resultados a nivel de entidad y algo que creo yo es una de las contribuciones, uno de los aportes del libro, es esta sistematización de los temas pendientes a partir de la realidad del retorno en esa entidad y las publicaciones que se han hecho de estudios, incluyendo tesis de maestría, de licenciatura, maestría, doctorado, que muchas veces pasan desapercibido, pero también publicaciones en español, en inglés, de estudios de caso, publicaciones con un enfoque más cuantitativo. Esta sistematización lo que me llevó fue a hacer esta línea, esta lista de temas pendientes, que creo yo es en realidad un aporte, sobre todo para pensando en los estudiantes que quieren, por ejemplo, hacer tesis sobre el tema, o incluso tomadores de decisiones de ciertas entidades que quieren definir ciertos programas, pueden saber lo que existe, la realidad de su estado, pero también qué tipo de investigaciones se necesitarían para complementar esta producción académica tan vasta. Y en estos temas pendientes, digamos, me voy a enfocar de manera muy breve, ¿no? Para tratar de alinear un poco qué es lo que queda por entender. Y creo que ahí es algo interesante que normalmente no se presenta. Algo que no se ha entendido de manera muy sistemática es cómo
los lugares de destino del retorno, que no son necesariamente los orígenes, pero los destinos del retorno, estas condiciones locales, van a influir los procesos de integración, tanto social como laboral, como económica, educativa, ¿no? Digamos, sabemos que el lugar importa, sabemos que hay desigualdades en México, sabemos que hay desigualdades territoriales, pero no ha sido tan claro cómo podemos estudiar esas variaciones en el espacio cuando hablamos de retorno. Y hay muchísimos estudios de caso y muchísimos estudios a nivel nacional con tenemos información representativa, por ejemplo, a nivel estatal, pero esta vinculación entre lo cualitativo, lo cuantitativo, la escala local con la escala nacional o estatal, falta entender un poco mejor. Y en ese sentido, falta también entender cómo las condiciones muy locales pueden facilitar los procesos de reintegración. Por ejemplo, específicamente con el aumento de la violencia criminal después de 2006, 2007, sabemos que sabemos que mucha gente está saliendo de ciertas comunidades, por ejemplo, bien se desplazaba internamente de manera forzada, y supondríamos que entonces esos lugares no estarían atrayendo a personas que regresan. Y eso es lo que ocurre. Digamos, hay estudios que lo muestran, pero no queda tan claro ya a otros niveles cómo las violencias de estos lugares están también delineando patrones de salida o patrones de quiénes son los que están regresando y cómo se vinculan. Falta entender, por ejemplo, por qué si hay una pérdida en los retornos al retorno, es decir, las personas antes regresaban y tenían salarios mayores que las personas que no habían migrado. Había un retorno positivo a la experiencia migratoria. Y esto se empieza a desvanecer y desde el 2015, 2020, digamos, las personas que regresan tienen salarios igual de bajos que la población mexicana en general. Pero esto no ocurre en todos los lugares. Hay lugares donde todavía hay cierta ventaja por haber migrado y hay lugares donde en realidad hay una penalización mayor, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace que alguien que regresa pueda transferir habilidades, pueda involucrarse en el mercado laboral y pues traducir esa experiencia en algo positivo económicamente, ¿no? Y también cómo es, digamos, esta pérdida de retornos al retorno, como le digo, pues está de alguna manera también bloqueando los procesos digamos, de incorporación laboral de otras personas migrantes. El Atlas empieza con algo muy personal, con 2 canciones, con un vals peruano, se llama Todos Vuelven, y con un tango, Volver, que quizás conocen, y un poco hace referencia a, digamos, mi madre es peruana, mi padre es argentino, y ellos no volvieron. Cuando nosotros pensamos muchas veces en la emigración, en realidad lo que pasa es que la mayoría no vuelve, si ustedes lo piensan, ¿no? Pero cuando vuelven, en realidad, pues se enfrentan también a desafíos porque cambiaron las personas, cambiaron los lugares de origen. Y cuando yo, digamos, creciendo en México como hija de inmigrantes, me cuestionaba a veces qué implicaría que ellos regresen o a Perú o a Argentina, con los contextos muy particulares de estos países en los 80s, 90s, años 2000, incluso en la actualidad, pensando en lo que se vive en Perú, pues siempre era como una idea de, bueno, pues también hay hijos de inmigrantes que están creciendo en este contexto en el que si ellos volvían, yo iba a ser quizás un inmigrante, ¿no? Aun cuando tuviera vínculos con los padres. Entonces, algo que incluye también este atlas es un análisis muy descriptivo, pero también análisis de lo que se ha publicado en cuanto a los migrantes estadounidenses, que son niños que viven en nuestro país, haciendo referencia también a este retorno familiar y a las características, digamos, que se van a enfrentar. Y en ese sentido, Mónica tiene experiencia en su trabajo pensando en la incorporación educativa, ¿no? Faltarían, por ejemplo, en esta lista de temas pendientes, otros temas de la población estadounidense que deja de ser niño y que se queda en México y que ya vemos que entra al mercado laboral, ¿no? Y sabemos que también para ellos esta ventaja que se tenía antes por ser extranjero se ha visto disminuida con alguna variación entre regiones. Entonces, digamos, solo para finalizar, además de invitarlos a leer el libro y hacerme muchas preguntas al rato, les dejaría con esta idea de que un poco el Atlas de Migración de Retorno lo que hace es recuperar, por un lado, la importancia de quién regresa, a dónde lo hacen, la vinculación que digamos, sigue abierta, ¿no?, a discusión, y eso está bueno también porque recupero las publicaciones del tema, pero también un poco trato de dejar ahí varias líneas de investigación que espero algún día se vayan resolviendo, se vayan estudiando,
pero que pues esta vinculación de persona, digamos, de la demografía con el lugar, pues promete mucho, ¿no? Y eso es un poco la idea y la invitación. Y solo para, ahora sí, para finalizar, creo que es interesante hacer esta presentación, esta discusión en el Instituto Matías Romero, porque es un problema de relaciones exteriores el pensar no solamente en los mexicanos en el exterior, sino también pensar en los familiares que están en México y sobre todo pensar en qué implica la binacionalidad, qué implica tener personas mexicanas, estadounidenses con doble ciudadanía, que implica tener esta población que puede ir y venir como sus hijos, pero los padres que están un poco atorados en este lado de la frontera y otros que están del otro lado de la frontera. Y hay una animación que no la pudimos proyectar ahora, que un poco resume esta presentación del libro de manera animada, y termina con la idea de que muchas personas al regresar tienen una brújula que sigue apuntando al norte, sobre todo porque aun cuando hay un retorno familiar importante, hay también una gran separación familiar de personas que regresan y que dejan a todos sus familiares en Estados Unidos. Así que con eso ahora sí voy a cerrar y muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Masferrer. Sin duda, esto de la vínculo entre demografía y geografía es interesante, es importante, y esto de sistematizar información, pues no deja de ser una aportación importante. Ahora que lo recuerdo, yo en alguna ocasión leí un trabajo muy interesante, precisamente que habla de cómo muchos estadounidenses que regresan a México emprenden negocios, son emprendedores, no regresan al mercado laboral necesariamente a incorporarse a trabajar en el que está, sino regresan con esa mentalidad de juntar, de traer un capital y lograr emprender negocios propios. Entonces, eso, recuerdo que era en un estado fronterizo, no me acuerdo en cuál, pero eso tiene que ver con la idea esta de las diferencias regionales que hay en estos fenómenos, pero muy interesante. También les pido una disculpa porque en la presentación se me olvidó leer un poco la semblanza de la doctora Masferrer, entonces lo voy a hacer rápidamente. La doctora Masferrer es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y es coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de la Red de Estudios sobre Desigualdades en la misma institución. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de McGill, maestra en Estadística por la Universidad de Texas en Austin y cursó su licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el ITAM. Sus líneas de investigación se centran en migración interna, internacional, integración de inmigrantes, dinámicas demográficas, desigualdad y cómo las políticas públicas mediante estos procesos buscan contribuir a la comprensión de Norteamérica en su conjunto como una región de emigración, inmigración, tránsito, migración de retorno. Y por supuesto sus trabajos han sido publicados en revistas científicas y en distintos volúmenes. Muy bien, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Mónica Jacobo Suárez, que nos va a hacer algunos comentarios sobre este texto, este atlas. Voy a hacer su presentación. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es licenciada en Ciencias Políticas y RI, Relaciones Internacionales por el mismo CIDE, y es doctora en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional por la Universidad de Pittsburgh. Sus áreas de especialización incluyen la reintegración de los niños migrantes de retorno al sistema educativo en México, precisamente uno de los temas que estaba hablando la doctora Masferrer. La política educativa y la política migratoria, compagina su investigación con una colaboración activa con las organizaciones inmigrantes. También está involucrada en la acción. Bueno, algunos de sus artículos recientes: La niñez y juventud migrante de retorno a México, hallazgos, avances y pendientes, de 2015 a 2022. Jóvenes migrantes de retorno, construyendo nociones alternativas de ciudadanía en México. La generación 1.5 de vuelta a México, resocialización, sentido de pertenencia y ciudadanía del retorno. Interesantísimos todos los temas que van. Bueno, sin más, por favor, doctora Jacobo. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez para quienes nos acompañaron en la inauguración de este ciclo hace 2 semanas. Para mí es un gran honor estar de nuevo aquí y un gran complemento haber primero comentado el libro precisamente sobre migración de retorno y derechos fragmentados, y ahora estar comentando este atlas de migración de retorno por Claudia. Yo quiero empezar diciendo que
mis reflexiones en torno al Atlas se van a basar mucho en por qué nos debe de importar a quienes no somos geógrafos o demógrafos este enfoque, ¿no? Creo que gran parte del trabajo de Claudia es oro molido para muchísimas disciplinas que nos enfocamos en la migración. En mi caso muy particular desde la política pública, desde las relaciones internacionales, un poco también desde la educación. Y el tener este enfoque demográfico, que el trabajo de Claudia siempre ha sido un referente para nosotros, pero ahora en combinación con esta parte geográfica, yo les diría que es una beta enorme de millones de hipótesis de estudio que ustedes pudieran hacerse, así como el material básico para poder de alguna manera corroborar, ¿no? O falsificar esas hipótesis que ustedes tengan en la mente. Entonces, un poco mis comentarios van a ir en ese sentido. Retomo una frase que me gustó mucho de la introducción del libro, donde Claudia nos recuerda que el enfoque geográfico, al igual que la historia, importa. Y me parece que es el punto de partida para poder hablar sobre cuáles son los aportes de este atlas. Más allá de una variedad de indicadores sobre las características sociodemográficas de los migrantes de retorno y de los nacidos en Estados Unidos, creo que lo que hace muy bien este atlas es hacer radiografías localizadas, específicas a nivel municipal y a nivel estatal de cómo varía este fenómeno en todo el país. Eso no es poca cosa. Quizá ustedes, si empezaran a hojear el libro, dirían, bueno, pero ¿cuál es el sentido, ¿no? De estar comparando Veracruz con quizá Yucatán? Bueno, hace mucho sentido porque desde la parte de política pública nos puede dar muchas ideas respecto a cómo están siendo los procesos de incorporación en general. Podemos pensar en procesos de discriminación, en procesos de incorporación desigual, justamente comparando estas radiografías que nos presenta la doctora Masferrer. En particular, este atlas nos aporta al estudio de la incorporación laboral, lo cual no es poca cosa. Comentábamos un poco en la presentación de hace 2 semanas que la incorporación laboral junto con la incorporación educativa son los 2 ejes básicos de integración a una sociedad, ¿no? Obviamente esto pasa también por temas de documentación, de probar la identidad legal en México, pero sin una incorporación laboral realmente es imposible no pensar en una reemigración. Justamente este tema que tocaba Claudia, ¿no? De qué depende que uno regrese o que no regrese, que decida quedarse en el terruño o que como hijo de los migrantes en Estados Unidos que crecieron fuera de esta sociedad, decidan permanecer y aprender las diferentes temáticas que involucra una integración en México. Yo resaltaría dentro de estos indicadores que muy bien nos presenta el Atlas, aquellos de actividad económica, en particular el salario percibido, la actividad económica, es decir, si los migrantes se encuentran trabajando, desempleados, o bien si están involucrados en algún tema de autoempleo, como bien ya nos mencionaban. Y a mí me parece muy interesante porque podemos contrastar cómo en algunos lugares fronterizos quizá este autoempleo puede estar asociado al emprendedurismo, pero también en otros lugares nos puede estar indicando simplemente un mayor nivel de precariedad, que también Claudia lo ha señalado en algunas ocasiones, ¿no? Recordemos que el estar trabajando de manera independiente justamente excluye todos los beneficios que pueden venir con seguridad social en un trabajo formal, ¿no? Y estas personas no necesariamente están cotizando para su retiro o para acceso a vivienda o incluso para acceso a salud. Entonces podemos ver cómo varía la condición de estos migrantes que regresan por estado y dentro de los estados a nivel de municipalidad. Y para mí es un gran mapa, más que un mapa, yo diría una brújula de vulnerabilidad, de precariedad y también del nivel de incorporación de estos migrantes. Y bueno, ¿esto por qué importa? Importa desde mi perspectiva porque es esta brújula que nos permite diseñar políticas públicas focalizadas, ¿no? Si bien podemos pensar que hay cierto
techo mínimo básico que debería de ser cumplido para todos los migrantes que están regresando a su país de origen, es decir, acceso a derechos de identidad jurídica, por ejemplo, acceso a servicios básicos. También es importante darnos cuenta que la precariedad que viven es muy distinta, por ejemplo, en Veracruz, que por ejemplo en Tijuana, ¿no? Si pensamos a nivel federal, ¿dónde tendríamos que estar destinando los recursos económicos que siempre, la premisa básica de alguien que hace política pública es que los recursos son limitados y escasos, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, ¿a dónde los envío? ¿Y en qué proporción los envío a ciertos lugares o a ciertos temas, ¿no? Pues entonces yo diría, bueno, tenemos los estados que reciben el mayor flujo de migración de retorno, que están mucho en la región histórica, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, y algunos que sobresalen en la franja fronteriza. Sin embargo, este flujo de retorno concentrado en esos estados no es nuevo, pero si vemos el atlas a profundidad, veremos que algunos estados como Veracruz fueron los que experimentaron el mayor crecimiento entre el 2000 y 2010. Entonces yo les diría, si ustedes estuvieran a cargo, ¿no?, de distribuir el presupuesto que se va a atención a población migrante, yo les diría, van a tener que crear programas nuevos en Veracruz, porque probablemente ahí no existe nada, porque antes de este crecimiento había una población muy pequeña. En cambio, en Jalisco, quizá lo que ustedes tendrán que estar haciendo es simplemente monitorear que se estén implementando o expandir un poco más los programas que ya existen, ¿no? Ese es el tipo de cosas que nos permite hacer esta maravillosa comparación que nos presenta Claudia, y no solamente lo hace entre estados y la población de retorno, sino que podemos ver una comparación entre la población migrante y no migrante, lo cual es espectacular, ¿no? Ustedes me pueden decir, bueno, sí, los salarios que percibe la población migrante en Sonora están muy deprimidos, pero ¿qué tanto eso se diferencia de los salarios que recibe la población no migrante en ese mismo estado, ¿no? Entonces podemos empezar a ver si la precariedad se está compartiendo por igual entre población migrante y no migrante, o si se está incorporando en mayor medida en los que regresan de Estados Unidos. En fin, todo esto nos sugiere diferentes dinámicas de discriminación y exclusión y patrones de entrada desigual al mercado laboral. Pero si ustedes me dirían cuál es la contribución más importante, yo diría que justamente nos permite entender qué tipos de programas son necesarios a nivel federal y cuáles pueden ser pertinentes a nivel local, ya sea por entidad o a nivel municipal. Yendo ya hacia el final de mis comentarios, si yo fuera su profesora, ¿no?, y ustedes estuvieran tomando alguna clase conmigo sobre migración y me preguntaran por qué leer este libro o por qué tenerlo, ¿no?, porque creo que no es un libro que se lee. No es un libro que se lee de principio a fin, es un libro que se consulta múltiples veces, se compara, uno va y viene. Yo les diría que una de las principales razones es porque es una herramienta básica para acercarse al estudio del retorno en cualquier entidad federativa y a nivel nacional. Si ustedes no saben nada sobre migración de retorno, empiecen por este atlas, porque tiene un diagnóstico sobre cuáles son los principales estudios a nivel nacional, pero también si les interesa una entidad muy específica, pueden ir a ver qué es lo que se ha publicado y cuáles son los vacíos en la literatura en esa entidad particular. Es una lupa también que nos permite poner cifras y matices a otros elementos que ya han sido señalados en la literatura, pero que en este sentido nos permite identificar desafíos muy específicos que de alguna manera están asociados al contexto de llegada, ¿no? Y el contexto de llegada en términos sociedad, pero también en términos institucionales, ¿no? ¿Cuáles son los programas que estarían de alguna manera proveyendo apoyo para la incorporación de estos migrantes? Y finalmente, yo quisiera concluir mis comentarios con, al igual que en la sesión anterior de comentarios que tuve la oportunidad de hacer, yo pienso, cuando leo el libro, pienso en una segunda edición, ¿no? Porque quiero una segunda edición. Entonces, pensando en mi última sección, como qué me gustaría ver en esa segunda edición, o acá, cuál sería mi carta a los Reyes Magos,
Obviamente me gustaría en esa segunda edición la inclusión de los datos censales del 2020, o si te esperas un poco más de años, 2025 intercensal, sería maravilloso. Actualizar el panorama de los estudios sobre cada entidad federativa. Y a mí me parece que sería una aportación estupenda si a este diagnóstico de estudios que hay en cada entidad se pudiera agregar un diagnóstico de cuáles son los programas y apoyos ofrecidos para la población de retorno por parte de los gobiernos estatales y municipales, porque varían mucho, ¿no? Quiero decirles que uno de los principales áreas que se encarga de la atención a los migrantes son las llamadas OFAM, las oficinas de atención a la población migrante, pero hay estados que esas oficinas tienen un nivel de dirección de área, 2 o 3 personas, y hay estados como en Guanajuato, que es una secretaría de estado. Imagínense la gran diferencia en términos de la provisión de programas, ¿no? Entonces, poder incluir ese tipo de diagnóstico con este atlas sería maravilloso. Y esto sí tiene que ver mucho con lo que a mí me apasiona. Me encantaría ver las cifras de inserción al mercado laboral acompañadas de estadísticas o indicadores que nos den cuenta de la incorporación educativa. Específicamente, años de escolaridad, rezago educativo, asistencia escolar, tanto de los migrantes de retorno como de los niños nacidos en Estados Unidos, ¿no? Y creo que esto nos permitiría pensar en algo que a mí me parece crucial para el diseño de la política pública, que vaya más allá de cortes sexenales, ¿no? Que es cómo pensamos y cómo diseñamos apoyos para esta población transnacional en movilidad, con algunas preguntas que añado a los temas que Claudia ya bien nos dijo que no se están estudiando todavía, para darles algunas ideas a ustedes. Y estas son básicamente cuáles son los factores que nos llevan a promover la incorporación a largo y a mediano plazo de la población de retorno. Específicamente me pregunto, ¿cuántos de estos migrantes adultos remigran a Estados Unidos? Si es que remigran, ¿después de cuántos años? ¿Cuántos de estos jóvenes que nacieron en Estados Unidos, pero que son hijos de estos mexicanos, permanecen en México a lo largo de sus procesos de formación escolar? ¿Cuántos, al cumplir 18 años, se regresan a Estados Unidos, ¿no? Creo que son el tipo de preguntas que nos hacen pensar con una perspectiva transeccional y transnacional. Gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Jacobo Suárez. Sin ser un experto en migración, y seguramente hay respuesta para estas preguntas, pero lo primero que me brinca es ¿y por qué debe de haber políticas específicas para atender a la población de retorno? O sea, ¿por qué no son las mismas políticas de apoyo a la población en general? O sea, ¿de qué? Pues no quiero usar la palabra privilegio, pero ¿por qué atenderlas de manera especial? No, esa es la primera pregunta, que seguro hay una respuesta, muchas respuestas, seguramente las hay, pero brinca, ¿no? Es algo que brinca. Y la otra es, bueno, si hay personas que regresan de Estados Unidos, uno asumiría que cuando traen a sus familias, pues recibieron cierta educación en Estados Unidos, cuando menos tienen nociones de inglés, y a lo mejor eso los coloca en mejor posición para acceder al mercado laboral. En fin, surgen ese tipo de cuestionamientos que, de nuevo, estoy seguro que hay respuestas muy fundamentadas para eso, ¿no? Nada más quise lanzarlas como reflexiones, pero por supuesto que ustedes tienen la respuesta. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al embajador Ricardo Santana Velázquez. Voy a leer brevemente su semblanza. Actualmente es director ejecutivo B del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene estudios de maestría en la Universidad de Texas en Administración de Negocios de Comercio Internacional y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Relaciones Internacionales. Posgrados en Política Exterior de Cuba y Teoría General de Organismos Internacionales. Ha cursado 7 diplomados en temas de política exterior, Chile, India, México y Centroamérica. Él ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1981. En abril de 2017 fue ascendido al rango de embajador por acuerdo del presidente de la República. Ha colaborado en las representaciones consulares de México en Nogales del Río, Texas, y de Eagle Pass, Texas. Ha impartido distintos cursos de licenciatura, maestría y doctorado,
sobre temas ambientales y relacionados con China en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Por favor, embajador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a quienes nos siguen por Facebook. Con el agradecimiento del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el saludo de su titular, el ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, agradecemos al director general del Instituto Matías Romero, Alejandro Alday, la invitación para participar en el segundo ciclo de presentación de publicaciones, migración, reflexión en la coyuntura. Saludo con afecto al doctor Miguel Ángel Valverde, director del Centro de Investigación Internacional, que modera este panel. En esta ocasión, con la presentación del libro Atlas de Migración en Retorno, de la profesora investigadora, la doctora Claudia Masferrer, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, a quien saludo y felicito por su publicación. Saludo de igual manera a la doctora Mónica Jacobo Suárez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, con quien comparto los comentarios sobre la presentación de este libro. Antes de seguir con lo que escribí o me escribieron, daría yo una respuesta de entradita a lo que mencionaba la doctora Mónica Jacobo Suárez sobre distintos cuestionamientos con los que cerró sus palabras. Entre ellos, seguramente, pues, concluiría diciendo que lo que se necesita es apoyar a la investigación y a los investigadores. Cierto, tenemos una obligación de tener todos estos datos frescos, actualizados, para poder tomar decisiones de políticas públicas. Pero si estos van atrasados 10 años o 20 años o a veces no sé cuántos más en temas que han estado abandonados, necesitamos consecuentemente apoyar a los investigadores y apoyar la investigación con más recursos para que esto sea más actualizado. Me refiero ya al Atlas y me refiero a la reflexión que hacía la doctora Masferrer. En la solapa del libro se señalan que la línea de investigación es la demografía y la geografía del retorno y sus implicaciones, la integración de los migrantes y la manera en que las políticas median estos procesos. Acompañan estas propuestas dos espléndidos poemas que ella señalaba, producto de su padre y de su madre, uno de César Miró y el tango de Alfredo Lepera y Carlos Gardel, que sin duda escogió con muchísima precisión porque para todos en estos temas evocan patria, nostalgia, esperanza, recuerdos y regreso. No por menos debemos citarlos. El primero, intitulado Todos vuelven, que es un vals peruano y donde se cita: todos vuelven a la tierra en que nacieron. Todos vuelven al rincón donde vivieron. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, que es grande el amor por la tierra, que es triste la ausencia que deja el ayer. Mientras que en Volver cita, volver con la frente marchita, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. En el prefacio, la autora aclara que el análisis se limita al retorno desde el país vecino, en el norte, Estados Unidos, a la revisión de la literatura sobre migración en retorno
y a la reinserción laboral de retornados, buscando llenar un vacío ante la falta de esquematización de resultados por identidad. Ella dice que en un primer análisis se reseñan los indicadores sociodemográficos y laborales. En segundo lugar, ella hace referencia a la creciente población binacional en nuestro territorio con nativos de Estados Unidos que en su mayoría son menores de edad. En tercer lugar, ella crea una perspectiva comparada con la literatura existente. Y en cuarto lugar, menciona la autora que el Atlas sea también una herramienta que acerque a investigadores de distintos países. Doctora Masferrer, de entrada coincido con usted con la afirmación de que el retorno de mexicanos y la llegada de estadounidenses para residir en México es una manera más del intercambio entre ambas naciones. Y afirmo, las relaciones entre México y Estados Unidos son sumamente entrañables porque están tejidas por los pueblos, por la presencia de los pueblos en ambos países. Otra afirmación importante es aquella que nos menciona que desde el 2009 el saldo migratorio es casi nulo, como resultado de una menor emigración desde México y de un mayor número de retornados. La autora se pregunta por qué necesitamos un enfoque geográfico en el estudio del nuevo fenómeno del comportamiento migratorio, y ella se responde que la naturaleza del retornado cambió como resultado de distintas causas y que entre las características del retornado está el incremento en el retorno de poblaciones que tenían estancias largas en los Estados Unidos. Para leer el Atlas se precisa que un migrante en retorno reciente es un individuo nacido en México de 5 años o más que hace 5 años residía en los Estados Unidos. Para ubicar esto en números, indica que del 2000 al 2010, el número de migrantes de retorno reciente aumentó de 264,000 a 825,000, un número sumamente significativo para responder a la otra preocupación del doctor Miguel Ángel Valverde. ¿Por qué atenderlos de una manera especial? Mientras que 1/3 de la población de migrantes en retorno es de género femenino. Los retornados se centran en la media de 25 a 39 años de edad, con una tendencia al aumento de retornados entre 40 y 64 años. Yo diría que con estas cifras, para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la publicación del trabajo de la doctora Claudia Masferrer, al igual que para las unidades administrativas de América del Norte en la Cancillería y para los propios consulados en los Estados Unidos, la información por estados y las conclusiones son de suma importancia y se agradece el gran esfuerzo y el trabajo vertido en la preparación y en la publicación del Atlas. Si me permiten, en mi experiencia como cónsul de México en 6 consulados fronterizos y próximamente en Oxnard, California, el trabajo ahí se inicia con la preparación de los programas y de las acciones que habrán de planificarse anualmente para la atención a la comunidad en cada jurisdicción. Para esto se recurre de manera prioritaria a la información existente, sobre todo la que arrojan los censos y atlas como este, y a otros estudios demográficos, en el que se dan a conocer las características dominantes que van a definir también el plan anual de trabajo consular. Por ejemplo,
si me lo permiten, citar el caso de Nogales, Arizona. De acuerdo al censo del 2010, más del 95.6% son pobladores de origen mexicano. Más del 30% de la población local eran jóvenes. El 52% mujeres y entre otros datos, casi el 30% vivían por debajo de la línea de pobreza. En consecuencia, el cónsul debe concentrar sus esfuerzos en un plan anual que incluya programas para la atención de la juventud y oportunidades de educación, empoderamiento de la mujer y elevar el nivel económico de la comunidad mediante programas en la ventanilla de orientación educativa, de asesoría financiera y de salud. Perdón. Para los repatriados y las familias en retorno, como ustedes lo saben, el gobierno de la República, a través de la coordinación de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, emitieron la estrategia de atención integral a familias mexicanas repatriadas y en retorno en diciembre del 2020. Con este mecanismo se convocan a sus homólogos a una mesa de trabajo que se ha reunido en 6 ocasiones y se han adoptado más de 42 acuerdos y acciones para la atención inmediata a la población en retorno, que como lo señala el Atlas, esta población ha tenido un rápido crecimiento y es necesario que las instancias del gobierno demanden atención urgente. Me permito solamente señalar algunas que han sido de utilidad para la atención a los retornos y a las familias repatriadas. Por ejemplo, la CURP temporal con fotografía para personas repatriadas con validez de 365 días. Nadie en México puede iniciar una vida jurídica, una vida de personalidad bancaria o de registro para cualquier trámite si no tienes una CURP. Si vives 20 años en el extranjero y regresas, no tienes ningún documento vigente. Se han adoptado medidas para la integración a los niveles de educación básica para los niños en situación de retorno. Se han adoptado medidas para revalidar materias, opciones para certificar habilidades adquiridas y laborales, oportunidades laborales en el Sistema Nacional del Empleo, certificación del idioma inglés, implementación de la regla 3211, que es menaje de casa y de herramientas, portal de atención específica para migrantes en retorno sobre cuentas de ahorro, opción para comprar o pagar vivienda a través del Infonavit Sin Fronteras, el programa piloto de incorporación de personas trabajadoras independientes del IMSS, entre otras muchas. El IME participa conjuntamente con el INAMI como Secretaría Técnica de la Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Familias Repatriadas y en Retorno. Y entre otros de los temas de interés, puedo señalar que el Atlas contribuye mucho en ubicar las circunstancias de cada estado y que al final serán el destino de estos retornados y de los repatriados, porque en esta información encontramos estadísticas que contribuyen a una mejor y rápida comparación para lograr la inserción y la atención de necesidades. En el IME, de igual manera, cuyos objetivos son promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades para fortalecer los vínculos con México y fomentar su interés a sus lugares de residencia. La información del Atlas contribuye con datos duros a integrar una agenda y programa de trabajo para mejorar las condiciones de los residentes mexicanos en el exterior y fortalecer su identidad cultural y su orgullo de ser mexicanos.
La información estatal le permite al IME establecer una coordinación con los gobiernos, con las instituciones y organizaciones de los estados y municipios para la atención y el apoyo de los residentes en el exterior y en los que regresan. Concluyo nuevamente en felicitar a la doctora Claudia Masferrer por su importante contribución profesional para el conocimiento de los connacionales que retornan a México. El Atlas de Migración en Retorno significa un avance para el conocimiento profundo de los retornados por estado, que servirá de base para todos aquellos que nos dedicamos a la atención integral de los mexicanos residentes en el extranjero, que son repatriados, y a las familias en retorno. Muchas felicidades y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, embajador. Antes de pasar a las preguntas y respuestas del público, de los presentes, la doctora Masferrer quiere hacer algunos comentarios. Bueno, no puedo dejar de agradecer a la doctora Mónica Jacobo y al embajador Ricardo Santana por la lectura minuciosa, pero también por estimular nuevas preguntas y nuevas respuestas seguramente a futuro. Yo quiero rápidamente, voy a poner qué hora es para ser muy breve, reaccionar un poco a lo que me comentaban y hacer referencia también a algunas cosas que quizás los van a motivar para regresar a las siguientes presentaciones. A ver, sobre la segunda edición, digamos, brevemente, en breve, pronto, no sé cuándo, yo creo que el próximo mes vamos justo a publicar una serie de indicadores con los datos del 2020, también de manera estatal, bueno, un poco distinta, y estoy trabajando en la actualización de las publicaciones para hacer algo que no he podido todavía arreglar, y es que todos tengan acceso a una base de datos con la información de las publicaciones, digamos. Espero que esté de manera accesible pronto. Sobre los programas que se ofrecen acá en cada estado, en realidad, digamos, hay otros esfuerzos que ya lo han hecho, ¿no? Según yo, tú lo has hecho en parte, y un poco, digamos, este proyecto del libro surge con el financiamiento del Fondo Sectorial Sedesol Conacit en su momento, que después fue, bueno, Secretaría de Bienestar, y en su momento sí, de hecho en la propuesta original había justo incluido una sección de revisión de los programas, que después con el libro que se presentó la vez pasada un poco resultaba hasta cierto punto redundante, digamos, ¿no? Porque es verdad que este enfoque de derechos, pero también de los programas que existen, digamos, un poco se venía ya realizando. Lo que sí debo decir es que este Atlas, gracias a ese financiamiento, está disponible tanto en inglés como en español, en formato electrónico y en formato impreso, aunque les recomiendo a todos tener la versión impresa porque es mucho más fácil, como decía Mónica, no leerlo, sino consultarlo, ¿no? Y el formato se presta justo como a hacer, no digamos, no sé, una lectura mucho más ágil que lo que se puede hacer de manera electrónica. Creo que algo que es interesante y también un anuncio un poco para la presentación del libro siguiente en 2 semanas es que lo que observamos en el año de 2010, nosotros lo hemos bautizado, Agustín Escobar y yo, como la década en que cambió la migración, y un poco haciendo referencia a lo que el embajador comentaba de que este cambio en el saldo neto migratorio es que hubo una disminución de la inmigración con un aumento del retorno y un aumento de la inmigración hacia México. Y esta década en que cambió la migración, lo que nos hace pensar también es que importa en gran medida lo que sucede en México con la llegada de otros, ¿no? Y ahí digamos, hay un libro también que se presentó aquí en el Matías Romero hace unos meses, donde tuve la fortuna también de comentar y de escribir la introducción, y es El sueño mexicano. Y podemos pensar nosotros y, digamos, preguntarnos hasta qué punto hay un sueño mexicano de personas que llegan. Y en ese sentido, en cuanto a la remigración, lo que comentaba Mónica, en ese libro del sueño mexicano, algo que analicé junto con Víctor García Guerrero es esta idea de las personas estadounidenses que obtienen un certificado de nacimiento y se vuelven ciudadanos mexicanos al registrarse aquí en el país. Y lo que vemos es, como es de esperarse, un gran número de personas estadounidenses que se vuelven mexicanas en edades
digamos, en la niñez, pero también un aumento muy importante de personas digamos, en edades de entrar a la primaria, en la edad, digamos, de entrar al sistema educativo, por ejemplo, en la secundaria, pero también adultos. Y aquí es interesante que en realidad también, digamos, este vínculo de la población mexicoamericana, que se extiende además a otras generaciones, pues pueden por muchas razones querer optar por la nacionalidad mexicana y lo que implica, ¿no? Tener esta doble ciudadanía. Brevemente sobre el intercambio en las relaciones México-Estados Unidos, sí, la población es un intercambio muy claro y justo por eso creo que ahora también hay mayor interés en entender a los estadounidenses en México. Y es interesante lo que mencionaba el embajador en cuanto al papel de los consulados en Estados Unidos. Y en esta estrategia interinstitucional, y ya desde la propuesta anterior, con el sexenio anterior de Somos Mexicanos, se prevía un apoyo muy directo desde los consulados de planeación al retorno. Y ahí en realidad creo que algo que puede resultar interesante es pensar hasta qué punto este retorno es o no planeado cuando hay procesos de deportación y qué es lo que se puede hacer desde los consulados con la población que está en Estados Unidos. O incluso en Canadá, donde también han aumentado las deportaciones en algún momento, pues tener, digamos, esta previsión de qué es lo que se necesitaría si en caso alguien va a regresar. Y lo primero sería, como es algún esfuerzo que se ha venido haciendo, pues que los menores nacidos en el exterior que quieran optar por la ciudadanía mexicana también obtengan sus documentos y sus pasaportes. Y creo que ahí, digamos, ha habido un esfuerzo muy importante también de los consulados. Y lo último sobre las políticas específicas o no, seguro Mónica puede reaccionar también al respecto, pero creo que lo que tenemos que entender es que son poblaciones con necesidades bastante específicas, pero también es una población bastante heterogénea. Entonces no podemos pensar en una política que va a funcionar para todos, ¿no? Y un poco también la idea de esta mesa interinstitucional o esta estrategia interinstitucional es que alguien que quizás necesita apoyos para entrar al sistema educativo no lo va a necesitar tanto como alguien que va a necesitar entrar al mercado laboral. Y en el pasado lo que teníamos era un mecanismo de ingreso al mercado laboral como justo en el emprendedurismo, trabajo autónomo, pero pensando en este retorno no planeado, retorno anticipado, con pocos ahorros, con pocos recursos, aun cuando alguien estuvo 20 años en Estados Unidos, lo que se ve es que es muy difícil abrir un empleo, digamos, tener un tener un negocio, abrir un negocio, y entonces se vuelve mucho más sencillo entrar en un empleo precario, y es ahí donde en realidad justo vemos esta precariedad y estos obstáculos para entrar. Y es verdad que, por ejemplo, programas como Repatriados Trabajando proveen de información para que las personas regresen y se vinculen en este mercado laboral. Hay un poco la gran duda es la implementación de estos programas, los presupuestos, el número de personas, digamos, los datos están publicados, el número de personas que han realmente obtenido un empleo a través del programa. Y eso no significa que no tengan que haber estos programas, sino que quizás parte de la implementación se podría mejorar. Yo sí creo que necesitamos políticas específicas, pero también creo que es necesario mejorar las condiciones de vida para toda la población residente en nuestro país, no solamente las personas retornadas. Y ahí sí, digamos, se extiende un poco la reflexión pensando en cómo mejorar las condiciones de vida en el mercado laboral, en las instituciones educativas o en la integración social para los extranjeros que son de otros orígenes. Digamos, si hemos sido tan poco capaces de aprovechar las oportunidades que nos brinda este retorno de los connacionales o la llegada de sus hijos, que tienen es una población más cercana, pues también resulta difícil poder incorporar mejor a las personas de otros orígenes, personas de Haití, Cuba, Centroamérica, que también se encuentran en nuestro país y que van a tener necesidades distintas, ¿no? Y ahí sí creo que pensando en México como un país de destino más amplio, no solamente un destino de retorno, nos puede ayudar a pensar qué políticas específicas necesitaríamos para distintas poblaciones, sean jóvenes, mujeres, que quizás necesitan acceso a guarderías para poder trabajar y de otras necesidades. Y resaltando un poco lo que mencionaba el embajador, esta concentración en edades laborales de 25 a 39 años resulta muy importante, ¿no? Porque antes, pero también se observa un envejecimiento de la población que va a tener necesidades distintas y que quizás a los 50 años se va a enfrentar a un mercado laboral en México que lo discrimina por edad o por no tener comprobantes de la experiencia en el extranjero.
Así que, digamos, creo que, bueno, yo nada más agradezco realmente a ambos comentaristas y a Miguel Ángel Valverde por abrir este espacio de discusión. Gracias, doctor Masferrer. Ya estamos pasados de tiempo y tenemos 6 preguntas, entonces le voy a hacer primero 3 y les voy a pedir a los expositores que por favor traten de responderlas brevemente, ¿sí? Dice, ¿cuál es la correlación entre remesas y inmigración de retorno por entidad federativa, además? Dice, ¿qué proporción retorna del total que inmigra a Estados Unidos? Y luego dice, ¿cuáles son los principales retos para implementar programas de asistencia a la migración de retorno, particularmente aquellos estados que son los principales expulsores de migrantes? Una tercera de esta ronda dice, ¿cuál sería el apoyo real para una investigación migratoria por parte de la autoridad federal? Sí, primero, si alguno de ustedes, para investigación migratoria por parte de la autoridad federal. Si alguno de ustedes gusta responder. Bueno, yo voy a dejar algunas para Mónica y para el embajador. A ver, sobre las remesas. Cuando alguien regresa, por definición, deja de enviar remesas desde el exterior. Y en la literatura se ha visto esto como este desafío o esta idea de, o no, ¿qué va a pasar con los ingresos si alguien regresa? ¿No? Y hay una discusión muy larga sobre migración y desarrollo, de la implicación de las remesas, la recuperación del capital humano, la pérdida de capital humano cuando no. Lo que se ve un poco, y ahí no tengo los resultados a nivel entidad, confieso, pero lo que sí se ve es que cuando hay un retorno, muchas de esas personas siguen recibiendo algún tipo de apoyo desde el exterior, porque muchas veces también lo que se observa es que hay un retorno de, por ejemplo, de mujeres o con niños que dejan a los padres en Estados Unidos, o sigue habiendo, digamos, cierto vínculo familiar. Y algo que sí he hecho en general es, por ejemplo, ver los hogares que reciben remesas, y eso está publicado, si les interesa se los paso, pero digamos, hay recepción de remesas en hogares donde hay niños estadounidenses. No sabemos, y digamos, no sabemos exactamente quién le envía el dinero, pero uno supone que estos vínculos económicos con Estados Unidos permanecen, ¿no? Y en hogares donde hay también menores retornados, también hay una recepción importante de remesas. Entonces, bueno, ahí resulta interesante. Sobre la proporción que retorna, es muy difícil de calcular, porque digamos, en Estados Unidos ustedes tienen que pensar que hay alrededor de, vamos a decir, 11 millones de mexicanos. Hay mexicanos también en Canadá y en el resto del mundo, y entonces en principio todos podrían ser posibles retornados, ¿no? Estarían en nuestro denominador, digamos. Pero lo que pasa es que hay salidas y retornos en distintos momentos, y los retornados que nosotros vemos en este momento en el censo 2020 o en el intercensal 2010, en el intercensal 2015 o en el censo 2010, salió en muchos distintos periodos y se han ido acumulando. Entonces, por ejemplo, en un trabajo en 2012, que se publicó en 2012, trataba de hacer yo justo este análisis a nivel estatal de las proporciones que estaban atrayendo más de los que habían expulsado en el quinquenio anterior, utilizando datos del 2000. Y sí se observa que estados como Baja California, Campeche, Quintana Roo, que en su momento estaban además en un proceso de crecimiento importante, estaban atrayendo muchos más migrantes de los que había expulsado anteriormente. Pero también tienen que ustedes pensar que alguien que regresa y llega a Quintana Roo seguramente no nació en Quintana Roo. Entonces hay una movilidad importante que hace que un poco estas proporciones sean difíciles de calcular. Lo que sí sabemos en términos generales es que las mujeres regresan mucho menos que los hombres, en parte porque tienden a llegar a Estados Unidos y crear familias, y esas, digamos, se instalan de una manera muy distinta, tienen hijos y regresan diferente, pero no tenemos esta proporción a nivel entidad de cuántos se van y regresan. Lo que sí sabemos es que antes había mayor circularidad que ahora, entonces si ustedes piensan, bueno, digamos, en un periodo determinado podríamos calcular cuántos han regresado, pero no lo otro. Y voy a dejar las otras dos en el panel. Puedo abordar el tema de los retos para la investigación. Yo diría que uno de los primeros que me ha tocado
en una década de ser investigador en México, es el tema de la disponibilidad de fuentes de información. Obviamente, Claudia trabaja con censo, con encuesta intercensal, ¿no? Que es de los instrumentos más ricos en términos estadísticos. Sin embargo, hay muchas otras fuentes de información que produce el gobierno que no siempre son accesibles y a las cuales no siempre se les da continuidad. Voy a poner el ejemplo muy específico para trabajar con niños de algún origen inmigrante o extranjero. Con lo único que contamos es con el formato 911 que se levanta dentro de las escuelas. En algún momento teníamos un módulo de migración con preguntas ya muy específicas que nos permitían identificar no solo a los que nacieron fuera, sino a los que estudiaron fuera, porque puedes haber nacido en México, pero haber estudiado 10 años en Estados Unidos, ¿no? Incorporamos ese módulo y hace 2 años, platicando con algunas personas que operan estadísticas a nivel estatal, me dijeron que ya no les requieren llenar estos módulos de migración, ¿no? Entonces, si en algún momento teníamos esta estadística, ya no la tenemos, ya no tenemos esa continuidad. Lo mismo que, de nuevo, en el tema educativo, ¿no? Ya no contamos con estas encuestas longitudinales que antes levantaba el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde podíamos relacionar qué tanto influía la condición migratoria, no solamente de retorno, sino internacional o de migración interna, sobre el aprendizaje de nuestros niños, ¿no? De manera longitudinal. Ya tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces, uno de los principales apoyos sería esto de invertir en la creación y mantenimiento de las fuentes de información. Otra que es muy importante y generalmente no se hace es que el gobierno puede evaluar la implementación de sus propios programas. Hay muchas cosas que se han implementado como políticas en favor de la población migrante, pero no sabemos con qué nivel de efectividad y con qué impacto, ¿no? Y muchas veces ese tipo de datos solamente están accesibles a las mismas agencias gubernamentales que los implementan. Entonces, el ejercicio evaluativo es sumamente importante para poder monitorear y mejorar nuestras políticas públicas, ¿no? Y bueno, muchas políticas se pasan o se crean acciones, pero no necesariamente se asignan recursos para implementarse. Entonces, esto sí hace que se disminuya la efectividad de ellas. Y yo diría que una última que justamente refiere a el punto que el embajador Santana nos mencionaba hace rato de cómo podemos un poco cerrar esta brecha de colaboración entre ya salió el Atlas, pero bueno, el Atlas es de hace 8 años, ¿no? Los datos, y entonces, ¿qué hacemos? Porque la migración cambia muchísimo y estamos seguramente ya en otro momento. Creo que es fomentar una colaboración mucho más estrecha entre la academia, que nos permitan participar, que nos incluyan, ¿no? en foros, en mesas de trabajo, porque muchas veces tenemos esta información de primera mano que podemos llevar en ese momento y contribuir, porque los procesos de edición, de dictaminación y de publicación son larguísimos, ¿no? Entonces, justamente poder tener estos insumos que podemos contribuir de manera inmediata es algo que puede ayudar muchísimo. Y yo solo quería responder a la maravillosa pregunta, yo diría por vocación, que nos hacía Miguel Ángel Valverde respecto a ¿necesitamos o no necesitamos políticas públicas para esta población? Yo creo que se pueden tomar las dos posiciones. He conocido organizaciones de migrantes de retorno que dicen es que en el ideal no tendría por qué haber un programa para jóvenes retornados, porque soy ciudadano mexicano y no tendría que tener un apoyo especial si las cosas funcionaran, ¿no? Si no hubiera toda una serie de obstáculos cuando quiero sacar mi INE, cuando quiero ir a pedir un trabajo, cuando quiero entrar a la escuela, ¿no? Digamos que en el escenario ideal creo que no tendría que haber un programa especial porque tienen derechos plenos en México. Yo diría que desde el otro punto es algo sumamente complejo decidir quién merece una política pública y quién no la merece. Es un tema de fraseo político, de agenda política, de toma de decisiones y que pasa en muchos lados por pros y contras de cuáles van a ser los inconvenientes de pronto favorecer a un grupo versus a otro, ¿no? Solo para comentarles, cada vez que he hablado con directores de universidades respecto a la gran población de jóvenes universitarios que regresaron de Estados Unidos y que tienen muchos problemas dentro de la universidad y les pregunto, ¿por qué no hacen un programa especial de acompañamiento para ellos? Me dicen, no, porque se me viene encima el resto de la población estudiantil, ¿no? Si yo hago algo específico para esta población, me van a venir a reclamar las poblaciones indígenas, ¿no? Y
finalmente es un tema de sopesar políticamente las razones, pero yo te diría que en Estados Unidos esto no es tan complejo, se le llama acción afirmativa, ¿no? Pero en México es algo que todavía no estamos tan acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces creo que se puede argumentar por ambos lados y me pareció una excelente pregunta y una gran provocación. Sí, solamente muy brevemente que pregunta aquí, ¿por qué, cuáles son los principales retos para implementar programas de asistencia a los migrantes retornados? Pues, evidentemente que necesitamos tener más información. Tenemos 12 puertos fronterizos, entran la mayoría por tierra. La primera autoridad es el INAMI. Necesitamos muchos más recursos en ambos sentidos, tanto humanos como de asistencia económica. La mayoría de lo que yo he visto en la frontera es evidentemente que ellos lo que quieren es después de venir, no sé, 4, 5, 6 horas o 12 o 2 días manejando para entrar a México, es pasar lo más rápido la frontera y no estar recibiendo cursos ahí de repatriación humana y de el Sistema Nacional del Empleo y de cómo sacar tu INE y cómo necesitamos hacer una coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para que cuando lleguen a su lugar de destino tengamos el seguimiento que corresponde a todas las necesidades. En efecto, es bien importante que la primera en escala que hacen a la entrada en la frontera podamos tener lo suficiente para hacerlos sentir cómodos, bienvenidos y que también pues puedan manifestarnos lo que ellos requieren como necesidades inmediatas. Ya cuando llegan a sus lugares de destino, se establecen y entonces empiezan a buscar trabajo, empiezan a buscar sus documentos, a inscribir a sus niños a la escuela, a la salud, etcétera. Una mejor coordinación institucional de los 3 niveles de gobierno sería sin duda un reto y también evidentemente contar con los recursos suficientes. En este sentido de que si lo merecen o no, porque al final es eso, todos somos mexicanos, etcétera, etcétera, pues ellos también cada ratito nos preguntan si merecemos todas las remesas, ¿verdad? Que para qué estar nosotros bañándonos tanto de sus dólares y de sus esfuerzos si no reciben nada. Entonces, constantemente se oye eso. Yo creo que tendremos que ser en todos sentidos incluyentes, transversales y tener ese sentido de que cuando regresan tenemos que tener ciertas consideraciones en programas de gobierno porque llevan mucho tiempo fuera, no tienen registro federal de causantes, no tienen firma electrónica, no tienen CURP, no tienen documentos, actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que no molesta a ningún gobierno poder auxiliarlos en este sentido. Gracias. Tenemos 3 minutos, literal. A ver, va rápido. El sistema de información, doctor Masferrer, el sistema de información de datos geográficos que generó con bases de datos, ¿está disponible al público? Esa es la pregunta que le hacen muy concreta. Y luego, hallazgos del Atlas desde una perspectiva de género. ¿Por qué regresan las mujeres y en qué condiciones? ¿Y cuáles son las variaciones geográficas respecto al retorno migratorio? Esas son las 3 preguntas. En 2 minutos. El primero es un tema pendiente mío en el sentido de que no, digamos, si uno revisa las publicaciones, todos los datos provienen de los datos censales y de la encuesta intercensal, pero digamos, no están descargables, no sé, digamos, en Excel o en algún otro formato de base de datos tal cual para hacer el análisis posterior, ¿no? Pero las fuentes originales están accesibles digamos, en el sitio de INEGI y faltaría quizás algo que en su momento también lo consideré, digamos, en un mapa interactivo, ¿no? Para buscar indicadores municipales. Eso está pendiente en la edición 2, como decía Mónica.
En cuanto al enfoque de género, es muy interesante. Por ejemplo, en el estado de Puebla hay un grupo muy importante de investigadoras que han analizado la cuestión de género en el retorno. Hay otro grupo interesante de personas también que han trabajado el género en Michoacán, por ejemplo, la idea de familias transnacionales. En el caso de Puebla, uno de los comentarios que yo digo es que queda pendiente un poco qué pasa con los hombres, ¿no? Porque ahí, a diferencia de otros lugares, muchas de las publicaciones se han enfocado en estas mujeres migrantes. En otros lugares no, en otros lugares se diluye. Pero pensando en el género un poco más ampliamente y no solamente en esta distinción entre hombres y mujeres, algo que sí se ha observado es que la migración de retorno tiene un impacto en las masculinidades, por ejemplo, que es muy importante, y en la redefinición de lo que significa el ser madre, el ser padre a distancia. Y antes discutíamos, por ejemplo, el maternar o el ser padre a distancia, que se iban, y había muchos textos que analizaban este impacto en la identidad de género, en los procesos de migración, pero pensando en que alguien regresa y deja toda su familia en Estados Unidos y no puede ser madre o ser padre, o que deja sus parejas y que entonces hay una redefinición también del vivir en pareja, vemos, esto trae también consigo redefiniciones de lo que significa la familia. Pero es verdad que, digamos, hay en el texto, en el Atlas se observan variaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México no hay un desbalance por sexo. Hay prácticamente el mismo número de hombres y mujeres. A nivel estatal es el 30% de mujeres que son personas retornadas, pero hay otros contextos donde hay muchísimos más hombres, ¿no? Entonces, un poco esta idea del enfoque de género es que sí, como les decía, las mujeres tienden a quedarse, tienden en Estados Unidos a crear familias, tienden a regresar menos y cuando regresan se encuentran con dificultades para incorporarse al mercado laboral, sobre todo de inicio, de entrada, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hay esta redefinición en lo que significa también el género. Y hay organizaciones muy específicas aquí en la Ciudad de México que sí han trabajado, por ejemplo, lo que significa, digamos, el retorno para la población queer, para la población LGBT, y que enfocan muchas de sus luchas también en digamos, una lucha de género y sobre todo en definiciones no binarias, por ejemplo. Pero eso, digamos, no viene tal cual en el Atlas tan claramente analizado. Escoge una de aquí, la que quieras. Ahora escoge dos de aquí, los que quieras. Dos. Okay, dos para acá. Tenemos 3 ejemplares que nos obsequian. Estos ejemplares son para Alejandro Zúñiga, para Raúl García y para Fernanda Arrequín. Aquí están, jóvenes. No. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la autora, gracias a nuestros comentaristas, embajador, doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias.